consecuencia. Creo que es un juzgado que está intervenido, que la presencia del interventor Cané, que es el que mandó Patricia Bullrich, está surtiendo efecto, que el abogado de la Gendarmería está instalado ahí controlando qué dicen los gendarmes. Imagínense que los gendarmes que fueron citados a declarar no solo tuvieron 40 días para preparar qué iba a decir cada uno, no solo primero les tomó declaración el Ministerio de Seguridad para ver qué decían, sino que después tienen un abogado de la Gendarmería parado atrás para ver qué dicen o no dicen. ¿A ustedes les parece que esa gente declara libremente? Bueno, la verdad es que es un juzgado que está intervenido, que está completamente copado por el Ministerio de Seguridad. Ahora, bueno, la verdad es que no es fácil hablar acerca de este paralelismo de Jorge Julio López sin recordar tu alegato, ¿no es cierto?, en el momento en que ya se había desaparecido Jorge Julio López y también ya se hablaba de Echecolat como una de las manifestaciones de este terror, ¿no es cierto? Sí, claro. Nosotros señalamos claramente al día siguiente fue la sentencia y ya nosotros alegamos 2 horas, 3 horas después del horario que Julio tendría que haber llegado y que lo estábamos esperando y no llegó. Y si ustedes ven la sentencia, que es al día siguiente, ya la hacemos con el cartel de Julio pidiendo aparición de Julio López, es decir, nunca nos confundimos, ¿no? Siempre supimos que era un secuestro, que la bonaerense estaba involucrada, que la patota ligada de Checolás estaba involucrada y trágicamente eso se confirmó como cierto. Ahora, vos como abogada de Jorge Julio López, ¿cuándo fue la última vez que lo viste? ¿Ese mismo día en que desapareció, el día anterior? Porque el alegato fue ya con Jorge Julio López como desaparecido en democracia. Sí. Mira, no tengo recuerdo claramente cuándo fue la última vez, porque nosotros el lugar donde más nos veíamos era en los recorridos que hacíamos con los centros clandestinos de detención, ¿no? Donde los sobrevivientes estaban presentes y le relataban al juez y a las partes qué había ocurrido en cada lugar concreto, y Julio cumplió un rol muy importante en eso. Sí recuerdo que lo vimos, que hablamos el día, en mediados de agosto, que siempre se hace un homenaje que hace su abuela, Chicha Mariani, que es la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, hacia su nieta que continúa desaparecida a manos de la misma patota de Checolás, y a mediados de agosto se hizo ese homenaje. Fíjate que el alegato fue en septiembre, así que habrá en medio 3-4 semanas, y Julio fue ese acto, el acto en el que se reclamaba por Clara Anaí Mariani. Julio estuvo presente ahí, así que seguro que así lo vimos, y después, bueno, fueron comunicaciones telefónicas y demás, lo que habitualmente ocurre, porque él estaba muy ansioso por participar de esa audiencia de alegato. Marcabas, Miriam, que hay una posibilidad de camino en cuanto a hipótesis de qué ocurrió exactamente, de personas vinculadas a esta desaparición, aquellas que lo estaban siguiendo a López, y la pregunta es, ¿se puede hacer algo ahora? ¿Hay una manera de poner nuevamente a esta causa bien arriba como para modificar lo que hasta ahora es por lo menos una injusticia y una necesidad de una familia y de una sociedad? Sí, se puede porque las pruebas están. Y es una necesidad, exactamente como vos bien decías. Mirá, en el día de mañana va a haber una reunión en la Cámara de Diputados por un proyecto que yo presenté, en el que exigimos que el Estado abra todos los archivos de la represión. Marcos Peña en un informe ya nos contestó que eso estaba todo en la justicia. Nosotros sabemos que no, sabemos que el Estado tiene archivos, que están todos los archivos de inteligencia, pedimos que eso también se abra y que las querellas podamos tomar conocimiento de eso. Y como te decía, están todas las pistas que se podrían haber investigado. Mira, ahora en estos días que se habla tanto de los perros, que van a los rastrillajes y más, lo mismo se hizo en la causa de Julio, también encontraron rastros, pero ninguna de esas pistas se siguió. Bueno, hace poco tiempo que comenzaron las denuncias de aquellos compañeros detenidos que estuvieron y que fueron violados. Claramente esto habla del Tigre Acosta, habla de Astiz, habla de Checolat. ¿Considerás que hubo un retroceso en la política de derechos humanos asumida en algún momento por madres y abuelas de Plaza de Mayo? Mira, lo que es notorio es que el gobierno nacional trata todo el tiempo de instaurar un discurso que deslegitime la lucha de que es una lucha de todo el pueblo, ¿no? Acá no hay una lucha de un organismo, de otro, ni de una personalidad o de otra. Acá es una lucha colectiva, y más allá que hay figuras que la representan en forma indudable, como puede ser Nora Cortiñas, bueno,
esas madres que estuvieron con nosotros cuando desapareció Julio, que están ahora al lado de Sergio permanentemente, pero sí que hay un discurso oficial que le da contexto al avance represivo, y creo que en ese contexto se explica la desaparición de Santiago. Claro. El día anterior Sí. habían dado una arenga para la gendarmería y para todas las fuerzas, diciendo casi prácticamente que tenían que salir a cazar mapuches. Sí. Bueno, después así terminan los operativos. Sí, y haciendo un paralelismo que también hacía Gaby en cuanto a los dos casos, López Maldonado, y en cuanto a esta demora del juez en accionar por determinados caminos de la investigación, la pregunta es si crees que otra vez nos vamos a encontrar con la falta de respuestas de la justicia. Si no se va a tanto, digo. Sí, ya nos estamos encontrando con eso. Creo que la experiencia de los casos anteriores tiene que servir para que redoblemos la movilización y para que no permitamos que también la causa de Santiago se convierta en un monumento a la impunidad. Creo que en ese camino estamos y en ese camino nos tenemos que comprometer todos, porque como te decía al principio, la impunidad solo genera más impunidad. Que haya casos así que queden impunes significa que las fuerzas represivas del Estado vuelven a utilizar esa metodología. Vos sabés que mucho nos preguntamos últimamente acerca de los perros que siguen rastros y acerca de los ADN. Parece que el ADN últimamente nuevamente pasó a ser la vedette, pero la vedette quizá en la peor de las circunstancias, porque hay varias denuncias contra Daniel Corach, quien es el director del Centro Antropológico Forense que depende de la Universidad de Buenos Aires. ¿Vos cómo considerás, cómo ves al Centro Antropológico hoy? ¿Cómo ves la mudanza de un banco de datos genéticos que antes capitaba en el Hospital Durán? ¿Y cómo ves entonces esta búsqueda de nietos que todavía no saben su identidad? Mira, la verdad es que hay personalidades muy importantes, como la Chicha Mariani y Nora Cortiñas, que te las mencionaba recién, que se oponen a esas mudanzas y demás. Creo que ellas son las autorizadas para hablar de esto, porque ellas fueron construyendo el banco de datos genéticos con su propia sangre, con su propia lucha y con su propio esfuerzo, ¿no? Y si hay algo que no tiene que permitir ninguna duda es eso, así que creo que ellas son las autorizadas para hablar de este tema. Y la pregunta, digamos, se repite porque lo que pensaba es, está el camino que vos planteás de una hipótesis de quiénes fueron los que lo siguieron. ¿Qué pasó con esa gente? Nada, absolutamente nada. Nada es nada. Nada es nada, nada es nada. Por eso digo, no es que no hay pistas, a veces las pistas están, como la causa de Santiago, están las pistas a la vista. El problema es si se las quiere investigar o se desvía la investigación. Ahora, en algún momento, en algún tramo de lo que contaba en el juicio Jorge Julio López hacia el represor Echecolatz, él decía que dijera dónde estaban sus compañeros también, que dijera dónde estaban los cuerpos. Lo que también en la lucha de madres y abuelas que vos decías recién, ellas también habían pedido. ¿Vos considerás que hoy hay alguien más allá de Echecolatz que pudiera decir dónde están los cuerpos y demarcar las zonas como en algún momento se hizo en la escuelita de Bahía Blanca, por ejemplo, y que hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está pidiendo que se busquen los cuerpos y que se abran tumbas comunes como el Pozo de Banfield, por ejemplo? Mira, es muy interesante esa pregunta porque es la pregunta que todos nos tenemos que responder hoy. Y creo que hay una manera que es abrir los archivos de la represión. Los archivos de la represión, recordarán ustedes que después, los primeros años del gobierno constitucional de Alfonsín se hablaba mucho y después pasó a ser un reclamo de algunos y no ya de todos. Pero esos archivos existen, yo lo comprobé en una causa, en la causa ESMA, en la que soy querellante por el caso de Alejandrina Barri, que luego de insistir y pelear mucho logré que el juez le requiera a la CID los archivos de inteligencia sobre los padres de Alejandrina, y si bien intuyo que no me dieron todo lo que tenían, tuvieron que entregar una parte, así que quiere decir que esos archivos existen, y me dieron información en el año 74 que habían estado siguiendo a estas personas que luego desaparecieron. Así que los archivos están, existen, y esa información nunca fue puesta sobre la mesa para realizar los juicios. Fíjense que es al revés que en Uruguay. En Uruguay el Estado abrió los archivos, pero no se puede juzgar. En Argentina tenemos justicia, pero sin verdad. Bien. Gracias, Miriam, por la conversación. Queremos seguir con el tema, por eso vamos a hablar con Rubén López, pero agradecerte este tiempo en esta charla que tuviste de 14 a 17. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias, Miriam.
Y decía, Gaby, que tenemos esa opción de tener el registro más cercano, el registro de Rubén López, porque las opiniones obviamente tienen fundamento, pero la de él sin dudas es la más importante para nosotros. Rubén, te saludamos, Juan y Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón porque estoy abajo del sonido, ahora los escucho bien. Bueno, Bueno, bien. Rubén, claramente recordar a tu papá, recordar que todavía tu búsqueda sigue y que a vos te cambió la vida desde el momento de la desaparición de tu papá. Ya había cambiado antes, ¿no? Cuando él había desaparecido, pero ¿cómo vivís entonces que haya una historia muy parecida a la de tu papá que tiene que ver con un desaparecido en democracia y que sea Santiago Maldonado? Es difícil explicarlo. Se vive, la verdad que como decían ustedes, lamentable que hoy tengamos que estar pidiendo por Santiago, el día que estamos pidiendo por mi viejo desde hace 11 años. Hoy estamos acá justo ahora en 8:50, donde va a terminar la marcha. Ahora estamos yendo para el camino a la Plaza Moreno, donde nos vamos a concentrar. Y la verdad que hoy era pedir por mi viejo. Sí. Y hoy estamos pidiendo por mi viejo y por Santiago. Dos desaparecidos en democracia, distintos contextos jurídicos y políticos, pero dos personas que no están, en fin. Claro. Y eso es lo que más tristeza nos da, ¿no? Y Rubén, en ese camino que conversábamos recién con Miriam Bregman, la justicia ha llevado adelante que bastante lejos de ser rápido y de ser eficiente. ¿Crees que esto se va a modificar con volver a poner en eje de debate, en eje de la sociedad, la desaparición de tu papá? Mirá, esa pregunta me la han hecho varios. La verdad que entiendo que no debería, porque deberían estar buscándolo a mi viejo. La verdad Claro. que esperar que a raíz de lo que le pasó a Santiago van a volver a buscar a mi viejo sería decirte que si no desaparece Santiago, mi viejo no lo estaba buscando. Sí. Es eso. Entonces pretendo pensar de que a mi viejo lo siguieron buscando. Mal o mal, pero de alguna manera lo estuvieron buscando. Y eso es lo que por ahí uno pretendería que fuera así, ¿no? ¿Vos creés en tu corazón, y te pido disculpas por la pregunta porque sé que no es una hay pregunta problema. fácil para un hijo, pero creés que en algún momento vas a poder volver a abrazar a tu papá? El ideal diría que sí. Lo que uno pretendería en el fondo de nuestro corazón sería que sí. Yo te digo, a esta altura solamente quiero encontrarlo, esté donde esté y como sea. Y si hay que abrazarlo, bienvenido sea, y si hay que hacer un duelo, lo haremos, pero encontrarlo al fin. No, ya a esta altura no me importa las circunstancias, me importa simplemente encontrarlo. Y yo lo que te preguntaba también tenía que ver con la investigación hoy. Pensaba en tanto tiempo y si es que no hubo ningún avance, el por qué y cómo estás viviendo justamente esa falta de respuestas y esa necesidad imperiosa de abrazarlo, encontrarlo o lo que fuere, pero saber de él, ¿no? Eso es lo que uno pretendería que pasara y lamentablemente no es así. Que hoy estemos pidiendo a 11 años significa que durante 11 años no se lo buscó. Claro. Eso es lo triste. ¿Cómo explicarle yo a ustedes lo que no puedo entender yo? Yo no puedo entender que de la justicia no se lo haya encontrado una sola pista, una sola sospecha de quién o quiénes pudieran haber sido. Y Rubén, es muy triste. ¿vos Sí. estuviste amenazado en algún momento, como que también te iban a desaparecer a vos y seguías buscando? Pares que tenían que ver con el chocolate, tu familia. Ningún mensaje, nada. No. Que no quita que lo piense. Sí. En algún momento alguien puede hacer algo, pero amenaza directamente no, nunca tuve. Por suerte ando en la calle tranquilo sin que nadie me diga absolutamente nada. Al contrario, hoy en día la gente me reconoce y la verdad que me saluda y me felicita porque lo que estoy haciendo. Ojalá sigamos así y no tenga que decir mañana me pasó esto, me pasó lo otro, que ya sea algo malo, ¿no? Lógicamente. ¿Y cómo fueron las horas posteriores y los días posteriores cuando ya tenían en claro que no aparecía? ¿Qué les decían a la familia? No había mucha información, que nos encontramos, que no encontramos, que estamos haciendo todo lo posible, que seguimos investigando, que seguimos buscando. Lo mismo que se le dice a todo el mundo en este tipo de situaciones. El problema es que no sé si es un librito que se aprenden o se ponen en un cassette, Sí. o realmente lo estaban haciendo. ¿Vos creés que el juzgado de Otranto estuvo muy de cerca mirado por el gobierno nacional y que es por eso que la ministra Patricia Bullrich dijo yo banco a la gendarmería y no voy a tirar por la ventana a ninguno? Parecería que es así, que de alguna manera, y después de haber escuchado muy poquito la conferencia de prensa, o no, en un diario creo que salió publicado, Sí. ahora tengo un lío, lo del juez Sí. Otranto de ayer, la verdad que
da mucha lástima pensar que esos son los jueces que están investigando una persona que está desaparecida. La verdad que es triste y lamentable, ¿no?, que tengamos que pensar eso hoy en día. Me da la sensación de que el juez no está a la altura de las circunstancias. Sí. Es más, no lo digo yo, lo dice la familia de Santiago, que han pedido, que lo han recusado y el juez se ha denegado a esa situación, ¿no? ¿Y vos qué crees? ¿Que va a haber algún cambio, que se va a modificar esto, que todavía es una falta de respuesta de la justicia, más allá de un allanamiento que aparece, pero que tampoco termina siendo determinante porque no se sabe qué pasó con Santiago? Exacto, y lo más triste de todo eso, que las querellas, que en el caso de Sergio Maldonado se enteraron a último momento y no lo dejaron entrar. Si ahí en ese momento alguien planta cualquier situación, alguien finge algo que no pasó, ¿qué certeza tenemos nosotros de lo que se está haciendo es correcto? Cuando no te dejan a vos como querellante entrar y verificar como testigo, como querellante de la causa, lo que se está haciendo en ese allanamiento. ¿Vos en su época pudiste, Rubén, participar de los rastrillajes, por ejemplo, por la búsqueda de tu papá? Sí, es muchísimo. Además, una noche, viernes, sábado de la noche, estuvimos recorriendo San Miguel del Monte 3-4 horas, buscando casa por casa con los investigadores. Vos tenés dos formas de investigar. Si tienes una sospecha, tocas de la puerta y si te dan anuencia, te dejan entrar, vos entrás y hablas con la persona. Y si no, si tenés lo mismo, pero no te dejan entrar, una orden de allanamiento. De allanamiento. Y en el caso de este que yo digo, San Miguel del Monte, estuvimos recorriendo todo el tiempo la ciudad y nos dejaron entrar en todos lugares sin tener esa orden de allanamiento. Entonces lo que significa que cuando vos no tenés nada que ocultar, nosotros entramos, recorrimos, estuvimos con un montón de gente, con investigadores, en todo tiempo y en todo momento. Y la verdad que nunca tuvimos en ese sentido ningún tipo de problema. ¿Y qué crees que pasó con tu papá, Rubén? ¿Cuál es tu hipótesis de lo ocurrido? Yo creo que el testimonio de mi viejo fue tan importante que aquellos que seguramente de alguna manera se sintieron amedrentados por esa posible condena como le tocó a Checolás, llevaron adelante lo que seguramente lograron, que es desaparecerlo y hasta hoy en día, hace 11 años, no tener información. Vos sabés Creo que ahora, que eso es lo que más pensamos, sí. Rubén, hay un movimiento soslayado por Claudia Villafañe, quien es familiar de represores, aparentemente, así ella lo dice en sus libros y también en las redes sociales y en todas las entrevistas en las que participa, y es que nuevamente se da como a reflote esta teoría de los dos demonios, ¿no? Que desde los movimientos de derechos humanos y desde las organizaciones que han buscado a tu papá y que también han buscado a muchos otros desaparecidos, le están rehuyendo. Mi pregunta tiene que ver con ¿qué te parece entonces como este corrimiento de algunas organizaciones de derechos humanos y el florecimiento de otras que defienden hoy a los represores? Yo creo que nadie se corrió de lo que se ha logrado durante tantos años de lucha. El hecho que hoy desde muchos sectores de este gobierno que avalan este tipo de prácticas, que fue el gobierno que instauró inclusive esta posible teoría de los dos demonios, el discutir cuántas islas desaparecidos hubo, el decir que los derechos humanos son un curro. Si desde ese lado se le permite, se le abre la puerta, lógicamente vos vas a tener este tipo de grupos que defienden lo que ellos consideran que fue una guerra, y para nosotros no fue una guerra, fue un genocidio, desaparecieron personas, desde el Estado se ejerció el terrorismo. Entonces ya la verdad que discutir con ese tipo de personas me parece que no tiene sentido. Tienen el derecho, supongo, de hacer lo que quieran hacer, pero nosotros no nos vamos a correr ni un ápice de lo que estamos logrando, y sobre todo no perder ningún tipo de bandera de lo que se ha logrado en tantos años de democracia, con lo que costó llevar adelante los juicios de lesa humanidad, estamos hablando, ¿no? Rubén, en ese mano a mano que tenés habitualmente estos últimos días con Sergio, ¿de qué hablan? ¿Cómo hablan? ¿Qué se cuentan? ¿Cómo se sostienen? No, simplemente desde el lado de lo que nosotros sufrimos, contenerlo de lo que a él le pasa, tratar de brindarle nuestra experiencia, como hace unos días cuando empezó a circular unas fotos y una grabación. La verdad que en un grado de falta de respeto a la familia atroz, era una foto que no tiene sentido ni contarla y darle entidad. Y lo llamé a Sergio, le digo, mirá, pasa esto, tenés cuidado, alerta a tu familia, porque estas cosas te van a suceder. Sergio me llamó, estuvimos charlando, me agradeció por eso, pero no pretendo el agradecimiento porque yo no quiero que les pase lo mismo.
No quiero que ellos sufran lo que nosotros vimos y sufrimos. Bueno, y vos la decís verdad recién, ¿no? Que no querés que ellos sufran lo que vos sufriste. Sí, te escucho. ¿Vos te acordás cómo era tu vida antes de... Hola. ¿Vos te acordás cómo era tu vida, Rubén, antes de buscar desesperadamente a tu papá? Un tipo de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Sí. Nunca pretendí estar o asumir el rol que hoy tengo que asumir porque represento a mi familia y llevo adelante la bandera de mi viejo a todos lados y hoy en un rol más protagónico que anteriormente, ¿no? Sí. Así que tratando de alguna manera de igualar lo que hizo mi viejo en su momento y llevando esa bandera adelante. Nunca pensé estar en esta situación que hoy está y no la busqué. Simplemente es un rol que me tocó hacer y lo llevo adelante, así como lo estoy haciendo ahora. Sí, estamos en imagen permanentemente, está tu padre declarando y yo quería que hables de tu papá, que nos digas quién es tu papá. Mi viejo es ese que ustedes ven ahí, un tipo de pocas palabras, que te marcó con el ejemplo, te marcó con las actitudes y no con las palabras, sus convicciones, el compromiso que tuvo con sus compañeros de lucha, aquellos que nos volvieron, el ir a contar más lo que vio que lo que sufrió, sobre todo ese ejemplo que hoy nos transmite y me permite a mí tomar desde ese ejemplo esta lucha que estamos llevando adelante. Comprometido con su familia, con su trabajo, con su casa y después en el tiempo que le quedaba libre con sus compañeros de lucha y llevar adelante los juicios. Y en su momento cuando mi viejo lo secuestran en el año 76, estuvo detenido, desaparecido 6 meses, iba a una unidad básica los fines de semana a hacernos jugar al fútbol a los chicos del barrio. Ese es mi viejo. Bueno, y de hecho también estaba en el recuerdo de quien desapareció hace poquito tiempo, se nos fue al cielo, Cachito Fuchman, que era compañero también de tu papá y de la APDH. Vos sabés que en las marchas del 24 de marzo de Memoria, Verdad y Justicia, cada vez se veían más militantes, cada vez se veía que en la marcha los jueces, por ejemplo, del TOF 1 de La Plata, ¿no? Como Rosansky y también el juez Álvarez, que en algún momento, y por eso quería traerte este tema, en algún momento ellos estuvieron amenazados, ellos, su familia, fueron recusados, fueron corridos. ¿Cómo ves entonces que va a seguir esta política entonces de derechos humanos sin estos jueces probos que han podido darle un poco más de luz a estos casos? Sí, esperemos que se pueda continuar con los juicios, que se pueda continuar con esa política que contaron tanto tiempo llevar adelante. Ojalá haya más cantidad de jueces como los hubo en su momento, de la calidad que vos decías, y aquellos sobrevivientes que puedan seguir declarando para que estos juicios de una vez por todas terminen, inclusive poder terminar con la parte civil de la dictadura, que fueron aquellos empresarios que salieron beneficiados y que la apoyaron en su momento también. Y ahora que ves un juez como el que está investigando la desaparición de Santiago, ¿qué pensás? ¿Hablamos de justicia? No, yo hablaría de injusticia. Me parece que no está a la altura de las circunstancias, por lo menos por los hechos que están mostrando hasta ahora. Habrá que evaluar en el tiempo, pero no lo dice solamente Rubén, lo dice la familia de Santiago, que es lo más al que hay que darle bola en este momento, ¿no? No solamente a Rubén, sino lo que dice la familia de Sergio, ahí atrás tenemos que estar todos apoyándolo. Y técnicamente, más precisamente en el juicio, ¿no?, de tu papá, ¿hasta cuándo el Estado debe seguir buscándolo? Ya sé que como hijo vos querés que lo busquen hasta que lo encuentren, ya sea su cuerpo o ya sea el abrazo de tu papá vivo, pero el Estado, ¿cuánto tiempo más tiene para dar por cerrada esta causa? No prescribe nunca, no tendría que prescribir nunca, tendría que buscarlo hasta el hecho y el momento que lo encuentre. Sí. Ojalá así sea, más allá de que hay un tiempo donde inclusive nosotros como familia podríamos haber pedido algún tipo de acción judicial hace casi 5 años y no lo hacemos porque no queremos que se lo siga buscando, que se lo siga tratando de localizar para saber qué pasó. Y allí es imprescindible que hablen aquellos que no hablan y que tienen que ver también, según la investigación y la hipótesis de Miriam Bregman, la abogada, con la desaparición de tu papá. Es importante, quizá esta visibilidad que se le está dando hoy en día a raíz de lo que está pasando con Santiago, quizá alguno de estos, algún testigo o alguno de los que haya participado en la desaparición de mi viejo pueda venir y decir, che, la verdad que me da lástima a la familia y venir y contarnos algo, pero
siempre dependemos de la buena voluntad, si vale el término, de alguno que haya participado, ¿no? Ahora, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos da la posibilidad de la apertura de la desaparición forzada de Maldonado, ¿te hizo acordar nuevamente alguna de las cuestiones del juicio de tu papá? Esta cuestión de desaparición forzada, 43 años más tarde. ¿Qué te pasó a vos? Te volvés a todo lo mismo, volvés a ver que en democracia estamos pidiendo por una desaparición forzada. La verdad que desde los sentimientos que tenemos nosotros y cada uno duele mucho poderlo explicar y poder llevar adelante una manera de contarles a ustedes qué es lo que estamos viviendo. No se explica con palabras, esto, inclusive ahora, bueno, estoy llegando acá donde nos estamos concentrando y la cantidad de gente que hay, el abrazo solidario de cada uno lo que está, es lo que te sirve de fuerza para seguir a la lucha. Fuerza que queda claro que transmitís y que se la estás transmitiendo a la familia Maldonado, que es donde está doliendo cercano. Tu dolor lleva ya largo tiempo, no deja de ser dolor, pero se va a modificar. Pero ya estamos curtidos. Sí, ¿no? Ya estamos curtidos. Han cambiado los tiempos en ese sentido. Han cambiado los tiempos, así es. Pero también está claro que lo que querés es que la justicia modifique lo que hasta ahora es la ausencia de tu papá, que algo pase, algo distinto pase. Exacto, eso es lo único que estamos pidiendo. No pedimos ni más ni menos que la aparición de mi viejo y la aparición con vida de Santiago, y que estas cuestiones que uno pensó que en democracia no existían más, no vuelvan a pasar. ¿Puedo preguntarte, Rubén, por tu mamá? Mi mamá ahí está con algunos, bueno, con la edad lógica, sí. y llevando adelante como puede esta situación. Está bien dentro de lo que uno puede pretender estar. 89 años no son fáciles de llevar y sobre todo con este tipo de situaciones, ¿no? Sí, sobre todo preguntar cómo se hicieron fuertes en esta carencia de respuestas, cómo ella pudo sostener. Perdón, repetime porque no te escuché, decime. Sí, la pregunta es, completando un poco lo que decía Gaby, cómo poder sostenerse frente a la falta de respuestas en tu caso y en el de ella sobre todo, ¿no? Esa respuesta no la tengo. Se sostiene, se lleva como se puede y en ese marco estamos tratando de fortalecernos entre todos y de alguna manera seguir llevando adelante esta lucha. No hay una, no hay una fórmula para llevarla adelante, no hay una fórmula para ir y decirle a mi vieja pasó esto o pasó lo otro y darle explicaciones que es lo que necesitamos hoy en día. Bueno, Rubén, la verdad que nuestro abrazo desde acá. Sabemos que ya va a empezar la marcha. La verdad es que ya te abrazábamos porque eran 11 años de la desaparición de tu papá, pero lamentablemente tenemos que dar cuenta que no solo hoy marchás por tu papá, sino que también marchás por un Maldonado que todavía no aparece, un Maldonado que todavía duele. Así que desde acá el abrazo por más memoria, verdad y justicia, y estamos con vos. Gracias, y cuando vean la foto de la bandera que vamos a tener hoy, los carabelitos, la silueta de mi viejo teniendo la cara de Santiago, me parece que eso significa lo que estamos haciendo de acá. Gracias por llamar. No, por favor, Rubén, lo que siempre Crónica da, que es la presencia en pantalla de estos temas que vamos a seguir y obviamente tratando de entender qué pasó con Julio López y qué pasa ahora con la investigación de Santiago Maldonado. Mira, recién escuchaba a Rubén, ¿no? Que la foto va a ser la silueta de su papá con la cara de Santiago Maldonado. Vos sabés que una de las primeras cuestiones icónicas y artísticas que tuvo la dictadura militar en la época de las búsquedas, tenía que ver con eso, tenía que ver con el siluetazo. Este siluetazo de mujeres embarazadas que habían tenido a sus hijos en ciertos lugares, como por ejemplo la maternidad Sardá, que es la que se había inaugurado en la ex ESMA, ¿no es cierto?, en la ex Escuela Mecánica de la Armada. Y que nuevamente, tantos años más tarde de búsqueda y de búsqueda desesperada de familiares y de organizaciones sociales, que el rostro de su papá tenga la imagen de Maldonado es icónico y duele. Y sumo, en la proyección de esa mirada anterior, a que sostiene una fotografía, al igual que aquellas que buscaban una respuesta con una fotografía y un nombre. Y aquí está la imagen de Santiago Maldonado. Penélope, bueno, hay información en relación a la investigación, porque decíamos que en el caso de López no aparecen las respuestas. En el caso de Maldonado las respuestas parecen equivocadas hasta ahora.
Entonces... Así es, y el juez de la causa, Guido Tranto, sigue diversas hipótesis, entre ellas que Maldonado se habría ahogado en el río, por eso el operativo de rastrillaje que desplegaron durante estos días en el territorio sagrado de los mapuches, y detuvieron en ese operativo a una mujer, a Elizabeth. Ella fue detenida por aparente desobediencia a las autoridades en el operativo que fue el 16 de agosto. Vamos un poco más atrás en la información que vos traes nueva a esta causa y tiene que ver con que se ahogó en el río. Pero estamos hablando de una parte del río que tiene 30 centímetros de agua. Y 5 grados de temperatura y un Sí. agua bastante turbia. Bueno, ¿qué es lo que dice el juez también? Que están investigando, rastrillando hacia 500 metros en dirección a Esquel, esa zona en particular. Bueno, Claro, estos rastrillajes se hacen en esta zona sí. sagrada, ¿no es cierto? Donde supuestamente no habían dejado entrar antes a Gendarmería a territorio mapuche. Así es, y lo curioso de acá también es que tampoco dejaron entrar a las partes querellantes, por eso también la furia del hermano de Maldonado, de Sergio, que en realidad tienen derecho a poder controlar ese operativo que se está realizando, pero por orden judicial de Guido Tranto no les permitieron ingresar al rastrillaje. Ya están en la comisaría, ya están reclamando por esta mujer detenida. Lo que se dice es que hubo una resistencia a la acción, que no está vinculada directamente a la desaparición, sino al momento donde allanan esta zona. Va por allí la cuestión. Así es, va por allí la cuestión. También otra de las teorías que estaba manejando el juez es que también los mapuches habrían plantado pruebas para desviar el curso de la investigación. Ajá. En ese territorio entonces, donde todavía no habían dejado entrar a la Gendarmería, que también quizá una de las primeras cuestiones a marcar es que en ese momento el juez tuvo que haber apartado a esa fuerza porque se supone que esa fuerza es la que participó de los desalojos, ¿no es cierto? Así es. De hecho, cuando fueron a sede judicial a presentar sus testimonios, hubo varias contradicciones. Recordamos a uno de los gendarmes, Robledo, que decía que él mismo había herido a uno con una piedra que se le arrojó en la espalda. Sí. Luego se desdijo y otros gendarmes contradijeron eso y dijeron, no, en realidad nunca hubo ninguna piedra que hayan arrojado. Y aquí la imagen lo que muestra es esa orden del juez de modo concreto, porque está Prefectura Naval Argentina en el lugar con la búsqueda en agua, allí, en concreto, donde dice este juez, al cual una familia reclama por la salida, está diciendo... Ahí vemos también que convocaron a estaría en el río. usos tácticos, también hubo drones, bueno, los perros rastreadores, que siempre son operativos en este tipo de cuestiones. Ahora, ¿vale la pena para obtener resultados en un juzgado que 43 días más tarde recién manden buzos tácticos a buscar el cuerpo de una persona que estuvo denunciada como desaparecida? Es raro. Es una acción, como vos lo planteás, bastante fuera de tiempo. Sí, Bastante fuera de tiempo. Hay varias irregularidades en la investigación, que estas demoras justamente lo único que hacen es perjudicar la investigación. ¿Tú sabes lo que siento? Que muchas veces y pasó también en varios casos, como en el caso de Anaí, en el caso de Briana, donde en lugar de estar buscando una persona con vida, se está buscando a una persona muerta. ¿Por qué? Porque hay perros para rastrillar de personas vivas, hay incluso ciertas células de seguridad que son planchas, que se utilizan técnicamente para buscar personas con vida en el caso de secuestros, y en este caso para buscar personas desaparecidas. Así es, los perros son entrenados, detectan el rastro de la persona que están buscando en particular, y allí van. Recordamos también el caso de Tiago, el niño de 2 años que nunca apareció todavía, allí en el Delta. Lo último que se supo es que los perros se arrojaron al agua a buscarlo a él, es decir, que marcaron ese lugar. ¿Y qué dice el juez? El juez dice, es el agua el lugar más razonable para encontrar a Maldonado. Y por otro lado dice, no hubo ni infiero que haya habido ninguna agresión a Maldonado, algo que los propios gendarmes sí están diciendo. Sí. Es raro. Bueno, déjame también que hablemos acerca de la pericia de ADN. Porque es importante. Vamos a hablar de esto. El ADN técnicamente se coloca la muestra, que nunca es la muestra que se saca de una persona o de una cosa, se saca un tercio. Ese tercio se coloca en una batea donde va junto con otros ADN. Cuando se completa la batea es cuando se empieza a hacer funcionar esa máquina, para hablarlo así en términos singulares, ¿no?
Hay dos problemas que tiene la República Argentina en cuanto a ADN. Una son los aerosoles que provocan los ADN que contaminan absolutamente las muestras, dicho por el doctor Boselli, quien es el dueño del software que se le ha vendido a la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la Universidad de Buenos Aires. Con lo cual, ninguna corte internacional acepta que estas muestras larguen aerosoles, con lo cual no está fiscalizada la muestra y tampoco su proceso ni previo ni posterior, con lo cual el ADN podría estar dando falacias. Pero te voy a dar un segundo dato. El ADN que se busca de Maldonado es comparado con el ADN de su mamá y de su papá. La pregunta es, ¿quién nos dice a nosotros que su mamá y su papá son su mamá y su papá genéticamente y que Maldonado no sea hijo de uno o del otro? Con lo cual, los cotejos genéticos y de ADN no están resultando con las muestras que tendrían que padecer de Santiago Maldonado. Es cierto, y también a veces se necesitan estudios de ADN mucho más complejos que en la Argentina no se pueden hacer. Se tienen que hacer en Estados Unidos, por ejemplo, que pasó en muchos casos, como por ejemplo con Dalmazo. Eso es cierto. Y también otra prueba clave es la prueba informática. Recuerdan que los gendarmes tuvieron que poner a disposición de la justicia sus teléfonos celulares para hacer un entrecruzamiento de llamadas y saber cuántos había, dónde estaban y en qué momento. Bueno, habían adelantado dicen que había 20 teléfonos celulares alrededor del celular denunciado como de Santiago Maldonado, porque recordemos también que Ariel, su amigo, quien supuestamente era un testigo protegido del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que en un momento, en una conferencia de prensa, Patricia Bullrich dice: señores, Ariel, y no vamos a decir el apellido, es nuestro testigo protegido. Señores, los testigos protegidos, hasta lo sabemos los periodistas, sus nombres son dados luego de que la causa termina, luego de que los alegatos funcionan y luego de que el fiscal dice: bueno, señores, acá hemos llegado a una instancia final. Bueno, ¿y qué fue lo que hizo ante esa desprotección, ante haber sido revelado su nombre? Lo que hizo justamente fue darse a conocer con nombre y apellido para resguardar su seguridad. Publicó un video que lo hizo viral en las redes sociales. Y hasta ahora, en cuanto a llamados, lo único que se sabe son los llamados entre gendarmes, pero no directamente hablando del caso entre los propios gendarmes que participaron del operativo. Exacto. Con lo cual, falta saber exactamente qué mensajes se fueron dando después de esa intromisión, de esa acción por parte de Gendarmería, que según el juez llegaron hasta el río y hasta allí llegaron con Maldonado. Eso es lo que dice el Exactamente, juez. Y eso puede averiguarse por la intercepción de las celdas. Estas celdas que tienen que ver con una antena, que son las antenas de telefonía, son las que se encendieron incluso para algunos en el sur de Chile. Así es, y lo único que adelantaron al respecto es que hay un contenido de importancia para la causa. Bien, muchas gracias, Penélope. Gracias, Penélope Canónico. 34 minutos pasaron de las 4 de la tarde y tanta información necesita de un breve receso, una pausa. ¿Vamos por un cafecito entonces? Sí, por favor. Vamos a la pausa, pero ya volvemos con más 14 a 17.